Cholula, Puebla. Un gran sitio turístico para aquellos que disfrutan de la cultura y tradiciones poblanas, de exquisitas comidas y centros arqueológicos que relatan antiguas historias de las civilizaciones prehispánicas que se asentaron en este lugar hace muchos años. Es precisamente aquí, en el municipio de San Pedro Cholula, donde se encuentra una de las más curiosas formaciones naturales dentro de los cerros, llamadas cuevas. Y existe una en particular, en lo más profundo del Cerro Zapotecas, llamada la Cueva del Diablo, que no solamente es llamada así por su apariencia oscura y tétrica, sino por la aterradora historia que ha guardado a través de los años. Si te interesa saber qué pasó aquí, entonces ponte cómodo y sube el volumen, porque estás a punto de escuchar la leyenda de la Cueva del Diablo. Alrededor del año de 1900, la vida para los habitantes de Cholula solía ser una vida de pobreza extrema, de sufrimiento, hambre y sin oportunidades de trabajo. Entre todas estas personas existía un humilde leñador que trabajaba incansablemente por sacar adelante a su familia. Don Olegario pasaba el día entero recorriendo las calles, tocando de puerta en puerta, buscando vender al menos una carga de leña para poder llevar algo de comer a su familia. Sin embargo, no conseguía vender nada. Una noche, tras haber pasado varios días sin poder conseguir algo de dinero para alimentar a su familia, don Olegario decidió salir a caminar para organizar mejor sus ideas y relajarse un poco. El hombre partió desde su barrio de origen, llamado San Cristóbal Tepontla, caminando así hasta llegar a las profundidades del Cerro Zapotecas. Una vez ahí, se encontró con un ser antropomorfo, de apariencia alta y delgada, terriblemente aterrador, y por si fuera poco, vestido con una gran capa roja, sombrero y bastón. El ambiente se tornaba cada vez más desagradable, el viento era frío, y al estar frente a dicha criatura, don Olegario simplemente se paralizó para dar paso a un gran silencio. Silencio que se rompió inmediatamente cuando la criatura se acercó a don Olegario solo para extender su mano, y después de una risa aterradora y burlona decirle: conozco tus problemas, no temas, sígueme que yo te puedo ayudar. Sin pensarlo más, don Olegario comenzó a seguir al ente monstruoso, escalando prontamente por la ladera del gran cerro, extrañamente sin sufrir cansancio alguno. Tomando en cuenta que don Olegario era ya una persona de edad muy avanzada, el acto fue más que sorprendente, incluso para él mismo. Al llegar a la cima, comenzaron a introducirse en lo que parecía una pequeña cueva. Sin embargo, tras caminar varios minutos en la oscuridad de la misma, don Olegario comenzaba a dudar ya de lo que estaba haciendo. Pero ya era demasiado tarde, porque un par de pasos más adelante comenzó a ver una luz brillante que se hacía cada vez más y más intensa, por lo que se podía intuir que eso era una salida o tal vez una entrada a lo desconocido. Cerca ya de la medianoche, llegaron a lo que parecía una gran sala, amplia y lujosa, con tonos rojos en su mayoría. En dicho lugar había un muy llamativo trono, y sentado en él estaba una criatura aterradora, de apariencia similar a la del sujeto que lo había conducido hasta este lugar. Por si esto no fuera lo suficientemente perturbador, en un abrir y cerrar de ojos estaba rodeado de muchos más monstruos de la misma especie, que juntos cantaban en coro: ¡Oh Luzbel, eres nuestro rey! Mientras hacían una reverencia a lo que parecía el mismísimo demonio. Don Olegario fue invitado a acercarse al trono, así que lenta y temerosamente se aproximó a la extraña criatura. Cuando por fin se encontraban frente a frente, Olegario levantó la cara para encontrarse con unos terribles ojos enormes y oscuros, un rostro espantoso con una expresión repulsiva y una terrible voz rasposa que le decía: desde este momento eres mío, te daré todas las riquezas que jamás has soñado, y obtendrás todo lo que me pidas, pero con una condición: cada luna llena deberás asistir a este templo a adorarme en punto de la medianoche.
Entonces la criatura posicionó una mano sobre la frente de don Olegario y con la otra sostenía una filosa daga con la cuchilla al rojo vivo. Luego de ver eso, Olegario cayó de un solo golpe seco al piso, solo para dar por concluido así su pacto. A la mañana siguiente, cuando Olegario despertó, se encontraba en su cama. Su familia no sabía decirle a qué hora llegó a casa. Todo era muy extraño. De pronto sintió un dolor en el pecho. Luego de quitarse la camisa y revisarse con cuidado, encontró algo como esto. De esta manera podía corroborar que lo sucedido en esa noche no fue un simple sueño. Así que cuando quiso explicarle a su esposa, comenzó a recordar, y justamente antes de empezar a relatar la historia, fue interrumpido por uno de sus hijos, que desde el patio comenzó a gritar, llamando a su padre, para llegar hasta él a contarle que había encontrado un gran hoyo detrás de su casa. Inmediatamente don Olegario se levantó para ir a ver lo que su hijo había encontrado. Al llegar hasta el sitio, pudo percatarse que efectivamente había un gran pozo en la tierra, al cual se atrevió a entrar para llevarse una gran sorpresa, pues el hoyo estaba lleno de barriles de monedas de oro. Así que posterior a ello, decidió contarle a toda su familia lo que había sucedido, y al mismo tiempo les pidió guardar el secreto en absoluta confidencialidad. Tiempo después utilizó esa riqueza para darle una mucho mejor vida a su familia, comprar propiedades y cambiarse de residencia. Toda su familia vivía absolutamente bien, y nada les hacía falta. Sin embargo, don Olegario no tenía la misma suerte, ya que siempre andaba con la misma ropa, demacrado y con apariencia de indigente. Pero eso no es lo peor, ya que realmente pagaba el precio de su pacto, puesto que todos los días posteriores a la luna llena se encontraba enfermo y muy adolorido de la cicatriz de su pecho, además de amanecer con arañazos y moretones que mostraban su verdadero sufrimiento, pues la vida de don Olegario desde ese momento se volvió un verdadero infierno. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que vale la pena tanta riqueza por dicho sufrimiento? ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de don Olegario? Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado la leyenda. Por el momento eso es todo. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.